Cuando miramos a Nehemías, vemos que hay un énfasis no solo en que Jerusalén sea reconstruida para que exista una ciudad de Jerusalén, sino que cuando llegamos a Nehemías en este capítulo final que vamos a estudiar hoy, el capítulo 10, hay un énfasis en la adoración y en el pueblo participando en la adoración. Eso significa que debemos involucrarnos. Significa que debemos reconocer el orden de Dios para la adoración. La adoración nunca tiene como motivación agradar al hombre. La adoración siempre tiene como objeto reconocer el carácter de Dios y su maravillosa voluntad. Descubrimos que la adoración nos prepara para hacer la obra de Dios y los propósitos de Dios. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a Nehemías capítulo 10. Quiero que comencemos en el versículo 28 en tu Biblia, 29 en el texto hebreo. Leemos: el resto del pueblo. Lo que eso nos enseña es que Dios está pensando no solo en Nehemías, sino que también está pensando en todo el resto del pueblo. En los que han estado trabajando, los que han estado sufriendo, los que han estado soportando dificultades. Recuerden que hay una guerra en proceso y el ejército de Samaria se ha levantado contra esta obra. Así que dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores. Y luego llegamos a otro nombre. Algunas Biblias no lo traducen, sino que lo escriben fonéticamente, los netinim. Esto proviene de una palabra que significa ser entregado. Es una palabra de compromiso. Es una palabra, como veremos al seguir leyendo, y esto nos ayuda a entender la palabra anterior, que habla de todo el que se ha separado de los pueblos de la tierra, las naciones, los demás países. El llamado de Dios a experimentarlo, a adorarle, a servirle, es un llamado muy amplio. Si nos remontamos al pacto abrahámico, vemos que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, ya lo hemos dicho. Pero lo que Dios quiere hacer es sacarte a ti de esta cultura mundana, sin importar de cuál cultura vengas, y traerte a una cultura de reino, que es muy diferente a la del mundo, que no encaja con el mundo actual, que nos hace peregrinos, forasteros y extranjeros ante esta sociedad. Vamos a ser rechazados, vamos a ser burlados, y según la Escritura, por las palabras del mismo Mesías, vamos a ser odiados. ¿Lo entiendes? No te sorprendas por eso. Estamos hablando aquí de que somos sacados de nuestra cultura para que vengamos, si seguimos leyendo, en el verso 28, para que vengamos a la ley de Dios. La palabra ley se relaciona con instrucción. En hebreo es la palabra Torá, que se refiere a Dios queriendo instruirnos en sus propósitos, sus planes. ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Y cómo podemos ser conformados, no al mundo, sino a esta cultura diferente,
a la cultura del reino. Así que venimos y nos separamos a la ley del único Dios. Y esto está abierto a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, a todos los que... Y muchas Biblias dicen que conocían, pero no se refiere a un conocimiento intelectual. Es el verbo judea. Y se refiere a conocer unido a la próxima palabra, que es entender. Estas dos palabras funcionan juntas de una manera muy especial, porque tienen que ver con saber algo, pero de manera experiencial. Verán, yo puedo saber que la Antártida existe. Lo sé en mi cabeza, mas nunca he estado allí. Pero esta palabra es una palabra de experiencia. Viene de conocer a Dios. No es un conocimiento intelectual, sino que se trata de experimentar a Dios. Y cuando lo hacemos, eso cambiará nuestro entendimiento. Es lo que dice el texto. Solo a través de mi conocimiento de Dios, mi experiencia con Él, puedo entender las cosas correctamente. En otras palabras, puedo demostrar discernimiento. Pasemos al verso 30. Aquellos que están aferrándose. Muchas Biblias dirán reuniéndose, pero habla acerca de aquellos que están aferrándose a sus hermanos, a sus nobles, aquellos que están viniendo, y tenemos la palabra Alá y la palabra Shebuá. Estas dos palabras son sinónimas. Ambas se refieren a un juramento. La razón por la que las encontramos una junto a la otra es porque Dios espera que hagamos un gran compromiso con Él, que tomemos un juramento. Y sé que la Escritura dice que tú sí seas sí, pero esto está hablando de un compromiso. Que se selle un compromiso con el Señor para caminar. Eso habla de estilo de vida. Caminar en la ley del único Dios, que ha sido dada por mano de Moisés, quien es el siervo de Dios. Guardar y hacer todos, y esto es enfático, todos los mandamientos del Señor, nuestro amo. Puede que no nos guste esa palabra, pero es la mejor manera de entender nuestra relación con Dios. Él es nuestro amo. Si haces un buen estudio de esta palabra, se relaciona con autoridad. Aquel que es esclavo no tiene lugar para discrepar, discutir o incluso sugerir algo diferente. Necesitamos recordar eso. Debemos guardar todos los mandamientos del Señor, nuestro amo, y sus juicios, lo que Él dice que es correcto, y sus estatutos. Verso 31 en hebreo, 30 en tu Biblia. Que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Esto va en contra de la asimilación. Va en contra de estar unidos en yugo desigual. Todo esto se relaciona con el pacto. Lo que descubrimos es que cuando entramos en el pacto de Dios, eso trae implicaciones. Ya no tenemos libertad. Verán, los jóvenes quieren decir esto. Puedo casarme con quien yo quiera. Pues no es así. Esto que digo no es popular, pero debemos casarnos con alguien que sea creyente. Debemos unirnos dentro de nuestro mismo compromiso de pacto. Y esto es lo que dice la Escritura. Siguiente verso. Y el pueblo de la tierra, los que traen, fíjense, el pueblo que pertenece a la tierra, ellos están trayendo, y tenemos una palabra que probablemente se traduce mejor como mercancía.
Aquí vemos un cambio. Comenzamos con ciertos temas relacionados con la adoración, y en unos minutos volveremos a enfatizar la adoración, pero aquí en el medio, de lo que se habla es del Shabbat. Algo de máxima importancia es que aprendamos a practicar lo que el Mesías enseñó al final de Marcos capítulo 2, donde se nos dice que el hombre no fue hecho para el Shabbat, es decir, Dios no nos creó para que pudiéramos guardar el Shabbat, sino que en cambio dice que el Shabbat fue hecho para el hombre. Lo que encontramos es que Dios creó el Shabbat para bendecirnos. Y quiero compartirte que el Shabbat es algo muy controversial hoy en día dentro de la iglesia. Y eso es trágico. El Shabbat es el día santo de Dios. También vemos hacia el final de ese mismo capítulo 2 de Marcos, y no por casualidad, que el Mesías se identifica como el Señor del Shabbat. ¿Qué significa eso? Bueno, tienes que entender que el término Shabbat es un término de reino. En el judaísmo, el término Gran Shabbat es un sinónimo para el reino de Dios. Lo que la Escritura nos está diciendo es que nosotros, cuando estamos comprometidos con las expectativas de Dios, o sea, con la ley de Dios, los mandamientos de Dios, vemos, volviendo a Éxodo capítulo 20, que Dios le dijo al pueblo, cuando le dio los 10 mandamientos, el hacer Hadibrot, los 10 mandamientos, lo que él esperaba, lo que esperaba que ellos hicieran y lo que esperaban que ellos no hicieran. Y cuando escucharon las expectativas de Dios para Israel, tuvieron temor. Como Dios comenzó a moverse más cerca de ellos, el pueblo tembló y se mantuvo a distancia. No querían la experiencia que Dios quería darles. Hablamos antes que su temor estaría sobre ellos y no podrían pecar. De nuevo, el texto dice que el pueblo se mantuvo a distancia. Bueno, lo que vemos aquí, en el verso 31, es que el pueblo de la tierra, ellos no pertenecen al reino, son terrenales. Están trayendo toda su mercancía y su grano en el día sábado. ¿Con qué fin? Para venderlo. Y Nehemías dijo: no tomaremos nada de ellos en Shabbat, en su día santo. Dice, no dejaremos ni abandonaremos. Y la implicación es, no vamos a abandonar a Dios, no lo vamos a dejar, porque Él es el Señor del Shabbat. Ni vamos a apartarnos del séptimo año. Eso es la Shemitah. Bien, la Shemitah, a pesar de un libro muy popular que se escribió hace algunos años, la Shemitah no tiene nada que ver con juicio. No lo vemos bíblicamente. La Shemitah tiene que ver con la fidelidad de Dios. Que cuando escuchamos a Dios e implementamos las instrucciones de Dios a nuestra vida, Dios obrará poderosamente para que, si en aquel séptimo año confiamos en Dios y no sembramos la tierra, no cosechamos, reconocemos que todo aquel crecimiento que sale es para el pobre, para el sin hogar, para el necesitado, y que ellos son libres de tomar lo que crezca sobrenaturalmente. Ellos pueden tomar lo que Dios provee, y Dios proveerá para su pueblo sobrenaturalmente.
No en grandes cosechas del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, no. No va a haber nada sobrenatural en aquellos primeros años. Es solo el sexto año cuando habrá una cosecha sobrenatural, suficiente para el sexto año y para el año de Shemitah. Y será tan sobrenatural, será tan abundante, que nos llevará hasta el próximo periodo de cosecha. Y si por casualidad hay un año de jubileo, va incluso más allá. Solo piensa cuán fiel es Dios. Pero no puedes decir, el primer año voy a guardar algo de la cosecha, el segundo año guardaré un poco más, igual el tercero. Así no funciona. Tenemos que confiar en Dios. Entonces, no abandonen ese séptimo año. Y luego habla acerca de un préstamo. Algunos afirman que esto se relaciona con intereses. Todos sabemos que la Biblia prohíbe ganarle intereses a nuestros consiervos creyentes. Simplemente dice, intereses no tomamos, no nos involucramos, no venimos bajo la autoridad de nada relacionado con recibir intereses. Próximo verso. Lo que fue establecido para nosotros como mandamiento, que nosotros diésemos o entregásemos un tercio de siclo o shekel. ¿De qué habla esto? Bueno, en tiempos bíblicos existía el ahasid ha-shekel, el medio ciclo. Pero ahora, cuando el pueblo volvió, y algunos comentaristas dicen que por causa de la pobreza que todavía plagaba al pueblo, ahora solo se requería que dieran un tercio de shekel. ¿Para qué? Para la obra. Y esta palabra obra, o abodá, también significa adoración. Para la adoración del templo de nuestro Dios. Y mira la próxima palabra, para el pan de la proposición, para la ofrenda de grano, para el holocausto, para las ofrendas de Shabbat, las ofrendas de la luna nueva y las ofrendas de las fiestas, para las cosas santas, para la ofrenda por el pecado, para que se hiciera expiación por los hijos de Israel. Pausemos un momento para aprender algo. Nunca jamás hables de la obra de Cristo en la cruz como expiación. Eso es irrespetuoso. Es bíblicamente incorrecto. No vemos nada en la Escritura que diga que Cristo es nuestra expiación. Cuando miras Hebreos, dice propiciación, que se relaciona con la redención. Aunque el Mesías es nuestro gran sumo sacerdote, Él no hizo ninguna de sus obras en el día de la expiación. Él fue crucificado en la Pascua. Siempre debemos pensar en su obra a la luz de la redención. Vemos en la Escritura que Él es nuestro Redentor. ¿Y cuál es la diferencia? La expiación cubre nuestro pecado, pero el pecado sigue estando allí. Todavía requiere castigo, juicio. La expiación es inadecuada, pero la redención erradica nuestro pecado. Nuestro pecado ya no estará allí. La redención remueve la necesidad de cualquier juicio de Dios. Así que el Mesías no expió nuestros pecados, nos redimió de todos nuestros pecados. Y dice aquí
que este tercio de siclo o shekel era para toda la obra de la casa de nuestro Dios, o sea, del templo. Próximo verso. Y echamos suertes acerca de la ofrenda y también la madera. No puedes hacer una ofrenda sin madera. Para que los sacerdotes y levitas pudieran hacer su obra y el pueblo pudiera traer a la casa de nuestro Dios y a la casa de nuestros antepasados en tiempos determinados, año tras año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios. Y noten cómo termina este verso. Según lo que está escrito en la ley. Continuamos. Ahora vemos una palabra muy significativa. Una palabra para prioridad. Estamos hablando de algo especial. Mira el texto. Traeremos las primicias de la tierra. Y las primicias de todo fruto, todo árbol, año tras año, las traeremos a la casa del Señor. Pero cuando pasamos al próximo verso, vemos que no son solo las primicias, sino los primogénitos de nuestros hijos, nuestros niños, y de nuestros animales. Todo se está haciendo según lo que está escrito en la ley. Y a los primogénitos de nuestro ganado, de nuestro rebaño, traeremos a la casa de nuestro Dios. Vemos un énfasis en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué una y otra vez vemos este énfasis en la casa de Dios? Está hablando de Dios ahora, haciendo una vez más. Hablábamos acerca de la restauración. Necesitamos también mencionar la renovación. Una vez más, Dios está morando con su pueblo. Esta restauración también produce lo que tan desesperadamente necesitamos, y eso es reconciliación. Dios ya no es un Dios distante. Dios no es el Dios del exilio, sino que ha regresado a la casa del Señor. Su presencia está con el pueblo y está disponible para ser adorado. Las traeremos a la casa de nuestro Dios para los sacerdotes, aquellos que sirven en la casa de nuestro Dios. ¿Han contado cuántas veces se menciona aquí la casa de nuestro Dios? Esto habla acerca de un privilegio. El privilegio de ser personal, de entrar en la presencia de Dios, que ya Dios no está distante, sino que está morando con ellos. Y todo esto comenzó con lágrimas, con dolor, con tristeza, con un Nehemías sintiéndose abrumado, pero fue lo suficientemente sabio para hacer algo. Él no se quedó atascado en ese desánimo, sino que comenzó a ayunar y a orar y a escuchar. Dios comenzó a dirigir su vida. Y vaya cambio. Dios comenzó a manifestarse en las circunstancias de Nehemías. Dios empezó a mover el corazón del rey y de la reina para que él recibiera permiso, ayuda y provisión para regresar a Jerusalén. Yo no creo que Nehemías estuviera pensando una tarde y dijera: oye, me gustaría ir a Jerusalén para estos tiempos de fiesta. A ellos les enseñaban sobre esto. El pueblo tenía conocimiento, pero no podían experimentar a Dios en el exilio.
El Salmo 137 es un salmo que cantamos cuando bendecimos a Dios después de haber comido y estamos satisfechos. Cantamos el Salmo 137. Y en ese salmo hay una pregunta muy importante que el judaísmo responde incorrectamente. La pregunta es esta: ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extranjera? Ahora, eso es lo que el Talmud intenta hacer: mostrarnos cómo adorar a Dios, cómo regocijarnos en el exilio. Eso no es de Dios. Así no es como Dios piensa. Dios quiere destruir esa mentalidad de exilio. Y quiere que entendamos que no podemos adorar a Dios, no podemos experimentar el gozo de Dios cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos recibiendo el resultado de nuestro pecado en el exilio. Ese no es Dios. Él no es el Dios del exilio. Él es el Dios de la reconciliación, el Dios de la restauración, el Dios de la renovación. Dios, en el tiempo correcto, de acuerdo a su promesa, se movió. Llevó a aquellos individuos a Susa a compartir la verdad con Nehemías, para levantar a Nehemías con el fin de que regresara a Jerusalén, con un llamado, bajo la autoridad de Dios, con la provisión de Dios y con la perspectiva de Dios para hacer la obra del Señor. No podemos adorar a Dios ni podemos regocijarnos en tierra extranjera. Dios quiere traer a su pueblo de regreso, de modo que adoremos a Dios como su palabra lo exige. Y quiero cerrar nuestra conferencia, para luego responder sus preguntas, con un verso de la Escritura. Y en esta Escritura, vemos que Dios está hablando y está dirigiendo al pueblo a una verdad bíblica. Esta verdad es que si queremos adorarlo, tiene que haber restauración. No podemos adorar a Dios con una mentalidad de exilio. Ese es el problema del judaísmo, que el judaísmo ha abrazado las tradiciones de los ancianos. Busca en algún momento Mateo capítulo 15, versículo 3. El Mesías dice algo muy profundo. Dice que las tradiciones de los hombres están provocando que abandonen los mandamientos de Dios. Lo que vemos hoy en día, y me gusta pensar que soy parte de la comunidad mesiánica, pero el problema que tengo con gran parte de la comunidad mesiánica es que están más comprometidos con las tradiciones rabínicas que con la verdad bíblica. Cuando abrazamos las tradiciones de los hombres, abandonamos los mandamientos de Dios. Dios no quiere enseñarnos cómo sustituir su palabra. Él quiere mostrarnos cómo puede restaurarnos de vuelta a la verdad bíblica. Y eso es lo que le interesaba a Nehemías. Es lo que le hizo permanecer fiel a pesar de las amenazas, el temor y la proclamación de que el enemigo venía a matarlo. Y recuerden lo que dijo. ¿Acaso piensas que soy del tipo de hombre que huiría? ¿Entienden el significado de esto? Él estaba listo y preparado
para morir. Otro personaje igual fue el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando le profetizaron: Pablo, si subes a Jerusalén, te van a atar y van a querer matarte? ¿Acaso Pablo respondió: entonces no voy? No, su vida no era importante para él. Lo que era importante y lo que realmente era la fuente de su vida era la obediencia al propósito de Dios. Y eso es lo que aprendemos de Nehemías. Él era un hombre que no cedería ante el enemigo. Sin importar cuánto temor, cuántas amenazas, cuántas veces lo hicieron sentarse para hacerlo razonar, Nehemías dijo siempre no, no y no. 10 veces. Él nunca cambió de parecer. Cerraré con esto. No dejes que las cosas de este mundo te cambien. Si has llegado a ser siervo de Dios por el mensaje del Evangelio, dile que no al enemigo. Defiende la verdad de Dios. Y entiende que incluso si pierdes tu vida, eso no es problema, porque por el Evangelio vas a tener una vida nueva, una vida eterna, fuera de este mundo. ¿No estás cansado de estar aquí? ¿No te gustaría irte al reino? Por supuesto que el tiempo es de Dios, pero yo estoy anhelando ese momento. Amo a mi esposa y a mi familia, pero yo quisiera partir ya de este mundo lleno de dolor, este mundo lleno de tristeza, este mundo lleno de lágrimas, este mundo de enfermedad y este mundo de muerte. No encontraremos nada de eso en la Nueva Jerusalén. Esas cosas están relacionadas únicamente con este mundo de tinieblas y pecado. Yo anhelo la resurrección. Una de las cosas más necias que he oído jamás es que cuando la gente muere, y hay una congregación en California, no diré su nombre, pero siempre quieren resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque lo que leo en la Biblia es que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿De verdad te gustaría que alguien te arrancara de la presencia del Señor para traerte de vuelta a este mundo y que puedas vivir otros 2, 3 o 4 años? No. Si estudias este pasaje con cuidado, dice que estar ausente del cuerpo es estar en casa. Estar donde Dios quiere que estés. Así que no estamos interesados en resucitar a los muertos, traerlos de vuelta de la presencia de Dios. Y me dirás que el Mesías lo hizo con Lázaro y otros más. Es cierto, pero ellos no estaban en el reino de los cielos, estaban en el seno de Abraham. Nosotros queremos estar con Él. El Mesías dijo esto: si me voy, y lo hizo, prepararé lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso es para siempre. Dejar este cuerpo es estar por los siglos de los siglos con Él. Eso es lo que a mí me entusiasma. Eso es lo que a mí me motiva. Y creo que eso es lo que motivaba a Nehemías. Dios, te alabamos. Gracias por tus promesas. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos amas, porque provees, porque eres Dios proveedor, Dios de amor, Dios de misericordia y Dios de perdón. Exaltamos tu nombre. Nos hemos reunido para alabarte y confesar que
Yeshua HaMashiach es Señor sobre todas las cosas. A ti sea la gloria. En el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.